Si no viste la parte 1 y 2, ahí te cuento cómo empezó todo y los días en que dejamos de comer y de dormir. Al tercer día, la hermana de Manuel nos avisó que había conseguido unos sacerdotes que nos iban a ayudar. Hay una colonia que voy a omitir para no meter en problemas a las personas ni a los sacerdotes involucrados, ya que tal vez no contaban con autorización para esto. La hermana de Manuel fue porque su familia también le habían ayudado ahí en algún momento, aunque el sacerdote que lo había hecho antes ya no estaba. Regresó, les platicó lo que nos había pasado y el sacerdote que la atendió le dijo que él no estaba capacitado para tratar ese tipo de casos, pero que en ese momento estaban de visita en la ciudad unos religiosos venidos de Roma, con la preparación necesaria para atender situaciones como la nuestra. Nos citaron al día siguiente en el salón de usos múltiples del templo. Eran 2 o 3 personas, además del sacerdote local. Platicaron con nosotros y por la manera en que nos vieron, quedó claro que éramos aptos, por decirlo de alguna forma, para recibir su ayuda. En los días que siguieron, no recuerdo con exactitud cuántos, quizás 7 o más, pasaron muchas cosas que ahora no puedo describir con precisión, pero que fueron muy intensas. Oraciones, aceite en la piel, agua bendita. Yo sentía que poco a poco sí me iba ayudando. Nos dieron un crucifijo a cada uno, con un hilo negro grueso, con una cruz color café al frente, con el sello de San Benito al centro. Nos dijeron que no nos lo quitáramos por ningún motivo, que nosotros mismos sabríamos en qué momento ya no los necesitaríamos. Antes de que terminaran nuestra última sesión, el crucifijo de mi esposo se fue cayendo en pedazos hasta desaparecer por completo. Fue en el transcurso de esos días. El último día fue puramente de oración. Nos formaron en círculo, tomados de la mano, con los ojos cerrados. Nos advirtieron: cierren los ojos, no los vayan a abrir por nada del mundo. Oigan lo que oigan, sientan lo que sientan. Escuchaba a los religiosos orar en otro idioma y de repente, entre sus voces, oía cosas muy feas que no eran ellos. Después, gritos. La novia de Manuel, su hermana. Sentía un viento muy fuerte que parecía tumbarme, el aceite untado en mi frente, el agua bendita rociándonos. Fue como estar en medio de un tornado, pero un tornado de fuego, un tornado del infierno. Es una experiencia que no se la desearía a nadie. Cuando todo terminó, poco a poco volvió el silencio, la calma. Me sentí completamente diferente, como si me hubieran quitado algo físico que cargaba en el pecho, algo que literalmente me habían sacado de encima. Mi cuerpo pesaba menos, podía pensar con más claridad. Nos dijeron que ya todos podíamos irnos, excepto la novia de Manuel y su hermana, quienes se quedaron con él y también su familia. El resto nos fuimos. Nos explicaron que habíamos pasado por una situación muy fuerte, con consecuencias reales y que debíamos tener mucho cuidado de ahí en adelante con las decisiones que tomáramos, porque ya conocíamos lo que podía pasar. No recuerdo bien cómo retomé mi vida cotidiana. Pasaron meses antes de que poco a poco recuperara mi peso. Mi estómago no resistía, aunque poco a poco volvió a saberme la comida. Mi suegra me consintió muchísimo en ese tiempo y eso se lo voy a agradecer siempre. Pasaron meses antes de que volviera a sentirme una persona completa aquí en este planeta, antes de retomar posesión de mi mente, de mi cuerpo, de todo mi entorno. Durante años no volví a hablar del tema de la Ouija. Volví a tocarlo hasta que estuve en el Centro Federal Femenil Noroeste, con las que en ese entonces eran mis compañeras de estancia. Antes de eso, cuando alguien mencionaba el tema, yo me ponía muy mal. Era como si me trasladara a otra dimensión y volviera a sentir aquel miedo, aquel pánico, todo junto, como en 1996. Fue una experiencia tremenda que me dejó muy susceptible, muy vulnerable. Por eso relaciono ciertas cosas que viví después, en tratamientos especiales, con esa misma vulnerabilidad. Volví a vivir cosas muy diferentes, escuchando voces y a pensar que era parte de mi mente enferma, de alucinaciones, o que nuevamente eran esos mismos seres que en su momento no quise aceptar del todo,
a pesar de que ya nos habían hecho un exorcismo. Esta es una opinión completamente personal. Cuando veo videos en YouTube sobre posesiones, donde todos están ahí muy tranquilos, no les creo, porque no saben lo que realmente se siente. No crea que exista un ser humano capaz de resistir el terror, el miedo de sentir o ver algo que definitivamente no es de aquí y que puede hacerte daño con su sola presencia. Por eso cuando veo esos videos tan calmados, pienso, están engañando a la gente. Yo lo viví en carne propia. En su momento no quise aceptarlo ni asumirlo como lo que realmente fue, pero con el paso de los años me he dado cuenta de que definitivamente sí lo fue. He platicado con otras personas que han pasado por experiencias similares y todos coinciden en algo. ¿Cómo le hace la comida para atragantarte de esa manera? Porque a mí, cuando intentaba comer en esos días, se me atragantaba. Sentía que se me quedaba ahí y sentía tantas cosas horribles al mismo tiempo. La desesperación de pararme, intentar gritar, golpearme el pecho. Horrible, horrible. Y el miedo de pensar que algo estaba ahí y hasta qué grado podía hacerme daño. No solo físico, sino la idea de que existiera una eternidad en la que eso pudiera seguir atormentándome. No lo resistiría. Fue algo para lo que, honestamente, creo que no existen las palabras suficientes para describirlo. Con el tiempo se me han olvidado muchos detalles, pero esto que comparto aquí son, sin duda, los más fuertes que recuerdo, y algunos simplemente no encuentro cómo describirlos, por la magnitud de lo que sentí, de lo que viví. Lux eterna, dona pacem Domine, in diebus nostris, et lux tua sancta